Buenas tardes con todas y con todos quienes nos acompañan en este recorrido virtual por la muestra permanente del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Hoy nos acompaña Juan Ramón Barbancho en conmemoración del Mes del Orgullo, con el objetivo de reflexionar sobre los derechos de la comunidad LGTB, así como visualizar el rol protagónico de este movimiento en la búsqueda del reconocimiento, igualdad y afecto. Juan Ramón es doctor en Historia del Arte, comisario independiente y ensayista, miembro de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes y de la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática. Ha sido profesor invitado en las universidades Central y Católica del Ecuador, Quito, becado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Su investigación se centra en las relaciones entre arte, política y sociedad y sobre memoria democrática LGTB. Antes de iniciar, recordamos que el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social es un proyecto del Estado peruano que busca fortalecer la democracia. A continuación, pasamos a la sala Orígenes de la Violencia, en donde podemos citarnos a través de tres ejes principales, el cual corresponde al eje político, mismo que abarca los periodos de Fernando Belaúnde Terry, desde 1980, Alan García en 1985 y Alberto Fujimori de 1990 al 2000, finalizando con el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua. En cuanto al eje de la violencia, inicia un 17 de mayo de 1980 con la quema de las ánforas electorales en el distrito de Chukchi, Ayacucho, acción perpetuada por la agrupación Sendero Luminoso, quien fue responsable del estallido de la violencia en el Perú y que, gracias a esta violencia, incluso según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fue responsable de hasta un 54% de los crímenes y violación de los derechos humanos. Fue fundada en 1970 por Abimael Guzmán y dicha agrupación se convirtió en el principal perpetuador de los actos de terrorismo y sus estrategias consistieron en ataques selectivos, paros armados, coches bombas, torturas, entre otros. Pocos años después, también apareció la agrupación terrorista, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y en 1982, bajo el liderazgo de Víctor Polay, se inicia esta actividad con distintos atentados, como por ejemplo secuestros y asaltos a bancos, pero también crímenes de odio contra las minorías sexuales. Y específicamente en el 31 de mayo, en las discotecas Las Gardenias, en Tarapoto, como parte de esta limpieza social, este grupo terrorista MRTA también hizo un atentado matando a 9 personas. Al respecto, Juan Ramón, muy buenas tardes y muy buenas noches desde España. Por favor, coméntanos este contexto histórico acerca desde tu labor de la recuperación de la memoria histórica. Por favor, ¿cómo defines la represión de la diversidad afectiva y cuándo nace este rechazo a esta diversidad sexual y cómo se justifica a través de la psiquiatría, la legislación de leyes y la educación? Buenas tardes Gabriel, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por abrirme esta puerta para estar con ustedes allí desde el LUN, desde el lugar de la memoria. Como comentabas y la pregunta que me hacías, ¿cómo empieza? Bueno, realmente el intento de acabar con esa disidencia es como muy anterior, son
esos intentos, especialmente de la Iglesia, de acabar con lo que ellos le llamaban el pecado nefando, pecado de algo que no se podía nombrar, era tan horrible, por eso lo llamaban nefando. Pero bueno, la respuesta concreta a tu pregunta, Gabriel, sería el nacimiento de la homosexualidad, tal cual, o sea, el nacimiento de la palabra homosexual, que nace final en último tercio del siglo XIX, nace realmente, la palabra se crea realmente en 1869. Será Carl Maria Kerveny el que crea la palabra, esa palabra homosexual. Realmente él escribe un artículo que en principio se publica de manera anónima para evitar represalias, claro, intentando que se derogara el artículo 175 famoso de la ley prusiana que condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero realmente todo este deseo de acabar con eso que podríamos llamar así en general como disidencia sexoafectiva viene un poquito después, en 1886, que aprovechándose de la creación de ese término homosexual o homosexualidad, será cuando Richard von Krafft-Ebing, el que escribe ese libro llamado Psicopatía Sexualis, que es cuando, como le llamamos en las investigaciones históricas, se da la medicalización de la homosexualidad. Cuando nos convierten en enfermos psiquiátricos, una categoría de enfermedad que además se mantiene hasta hace relativamente poco tiempo, bueno, hasta el año 90, que será el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud saca a la homosexualidad del cuadro de enfermedades psiquiátricas. Por eso el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. La raíz de lo que tú estabas comentando es justamente esta, o sea, el hecho de considerarnos enfermos y peligrosos, porque es una enfermedad que nos hace peligrosos, porque además, según decía, ¿no? Es una enfermedad tremendamente contagiosa, es una enfermedad que iba, además, como elaboraron a lo largo de los años diferentes personajes, es una enfermedad que hace que las personas que la sufrimos, imagínense, todo esto muy entrecomillado, claro, ¿no? Vamos en contra de la familia, en contra de la propiedad privada, en contra del Estado, bueno, en fin, un cúmulo de disparates realmente, ¿no? Entonces, eso empieza, tal como tú me preguntabas, digamos que la medicalización de la homosexualidad, al considerarnos enfermos y peligrosos, enfermos psiquiátricos, digamos que es la base sobre la que se asienta y el argumento científico, entre comillas, claro, el argumento científico que justifica la existencia de unas leyes que en todo el mundo, por desgracia, ¿no? No solamente en el caso del Estado español o diferentes, o los países de Latinoamérica, ¿no? Es lo que esa enfermedad, digamos que la medicina justifica, sirve de argumento para que existan unas leyes que intenten acabar, que han intentado y que siguen, porque todavía, por desgracia, hay bastantes países en el mundo que prohíben la homosexualidad y de entre ellos todavía algunos que la homosexualidad está penada con la pena de muerte. Eso es la base en la que se asienta ese deseo de exterminar esa disidencia sexoafectiva. A continuación pasamos a la sala Una persona, todas las personas, para escuchar el testimonio del señor Roger Pinchi. En todos los pueblos que yo he trabajado han llegado las columnas del MRTA y del Sendero y del Ejército, el cual nos obligaron a salir de las casas, del colegio, con los alumnos, reunión en la plaza, sea de día, en la tarde o en la noche. Eso, ahí los niños escuchaban todo y ya eran incentivados desde que ya eran del primer grado. Los niños ya sabían lo que es un terrorista, un emeritista y un militar. Y como llegaban los tres grupos, no sabías quién es quién porque usaban el mismo uniforme. Entonces, de miedo a tal cual cosa, decía, sí, compañero. Entonces el ejército tenía que usar el arma, matarlo, agarrarlo y botarlo.
Nosotros fuimos 4 hermanos. El segundo hermano que lo mataron es François. Él le mataron el año 1990. François era homosexual, tenía una peluquería, trabajaba en la ciudad y era bien querido por todos los allegados porque tenía la habilidad de sus manos que hacía buenos trabajos. Bueno, yo también fui desde joven, desde niño homosexual, pero traté de tapar todo eso por mi mamá, mi papá, mis estudios, y cuando yo termino mis estudios secundarios, tengo una relación muy buena con mi hermano, con François, el cual abiertamente nos comunicábamos, nos hablábamos. Él me aconsejaba, me decía, no es fácil ser homosexual, es una vida agitada y muy mal, y piensa bien si quieres seguir ese camino, me dijo. Y yo le dije que sí, he pensado bien y voy a seguir, el cual yo me fui a trabajar por la zona de Tocache, ya siendo homosexual, pero me doy con la sorpresa de que encuentro ahí el grupo armado, que es el MRTA, el Sendero, y el narcotráfico, donde que ahí todo el mundo era la vida de nadie, si era homosexual, si era prostituta, si era sacavoltera, que dicen ahí, quita marido, y lo mataban. Entonces, como yo ya fui profesor en mismo Tocache, ¿cómo hago? Me identifican como homosexual, me matan. Entonces tuvo la opción de tapar mi persona de homosexual para poder tener una pareja. Tuve la pareja. La represalia venía del grupo emerretista. Ellos eran quienes daban todas estas indicaciones como una autoridad máxima, porque la ley de los policías, las autoridades, juez, gobernada, no servían en ese lugar. El 90 es donde cuando a mí me secuestran por equivocación de mi hermano. Entonces ahí me tuvieron 8 días. 8 días con golpe, con maltratos, físicamente, psicológicamente. Al final me llegaron a violar ahí. Cuando llegó la persona que me conocía, me levantó la cara y vio que no soy mi hermano. Entonces me soltaron. Luego yo logré avisarle a François que lo van a matar y él no me ha creído. Entonces me dijo de que a mí yo doy cupo, doy plata, doy todo, ¿cómo me van a matar? No me pueden matar. A François lo matan ese día porque supuestamente ya ellos no querían homosexuales en la ciudad. Lo llevan en Morales, en el distrito de Morales, en una chacra que se llama La Granja. La chacra. Un corral de chanchos, ahí lo llevaron y le mandaron 5 balazos en el cuerpo y lo dejaron muerto esa misma noche que yo vine a Lima. Decidí volver a Tarapoto y a retomar mi vida que tuve anterior. Entonces decidí poner mi peluquería, puse el nombre de François, empecé a criar a mi mamá hasta el último día que ella se murió. Y tomé las decisiones de ser nuevamente esa persona de homosexual. Yo me siento libre, no, estoy bien, no tengo ninguna represalia de nadie, no temo a nadie sobre mi causa, sobre mi yo personal, que es homosexual. Pero sí temo de hablar lo que es el Sendero, el MRTA, porque eso tengo yo en la memoria. Yo hasta el día de hoy vivo atormentado psicológicamente, pensando en que esas personas me van a venir a matar. Pero dije un día de que tenía que haber un momento de justicia para mi persona. Entonces decidí declarar ahora. A partir del testimonio de Roger, ¿qué paralelismo encuentras con tu publicación Ser tú misma era un delito de
del 2017, en el cual abordas las diferentes afectaciones por las que ha pasado la comunidad LGTB. Bueno, la verdad es que el testimonio de Roger es muy duro porque es una situación muy al límite, bueno, tan al límite como que, bueno, porque lo confundieron con su hermano o tal, pero el caso es que como él mismo cuenta, pues lo secuestraron, le pegaron, lo violaron, en fin, muy difícil, ¿no? El, dentro de esta gravedad tan extrema que tiene esa situación de la vida de Roger, incluso aún hoy en día cuando él dice que todavía tienen la memoria esa situación, ese miedo tal vez que puedan llegar de nuevo y le puedan volver a hacer daño, etcétera. Y esa tremenda valentía que él dice, bueno, llegó un momento en que yo decidí asumir de una manera total, de una manera plena, mi condición de hombre homosexual, ¿no? Con respecto a los testimonios que hay en el libro este último mío, que es El derecho a ser, digamos que tiene una relación, el testimonio de Roger tiene mucha relación con el libro Cicatrices en la memoria, que es anterior, que es el maltrato por homofobia, pero digamos que en el caso del libro Derecho a Ser, tiene una connotación diferente en el sentido que el derecho a ser solamente trata con personas transexuales, con hombres y mujeres trans. ¿Por qué tiene una connotación diferente? Pues porque, bueno, como decía un amigo, un chico trans de Ecuador, decía que cuando llegaba la policía a arrestar y a pegar a la gente del colectivo LGBT, decía él, bueno, pues los gays se ponen a bailar con las lesbianas, pero los trans no teníamos en qué armario ocultarnos. Eso es diferente. En algún momento dado, de alguna manera, tú no puedes dejar, obviamente no puedes dejar, no puedes decir ahora soy homosexual, ahora no lo soy, lo eres y lo eres, puedes ocultarte o puedes vivirlo abiertamente, ¿no? Pero la diferencia que hay en el testimonio terrible, como digo, testimonio de Roger con los testimonios que hay en el libro El derecho a ser, la diferencia está en que las personas trans no pueden ocultarse. O sea, un chico gay, una chica lesbiana, en algún momento de su vida, por la razón que sea, que cada uno tiene las suyas, ahí no vamos a entrar ahora, tú puedes decidir vivir en el armario por más imposible y más dramático que sea, pero bueno, en algún momento dado, por determinadas circunstancias, vale, tú puedes intentar ocultarlo de alguna manera, ¿no? O vivirlo de una manera discreta. Pero una persona trans no puede hacerlo, porque su físico lo delata rápidamente, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental entre cómo puedes vivir tu diferencia, tu ser como tú eres, si eres gay o lesbiana, o si eres una persona, un chico o una chica trans, ¿no? Es dramático en cualquier caso, pero es diferente. Y recientemente en tu publicación Derecho a Ser del 2022, retomas este tema desde la represión por la que ha pasado tantos hombres y mujeres trans en España y en América Latina. Cierto, cierto. Hay en el libro hay 34 testimonios, son personas, hombres y mujeres de edades muy diferentes y también de países diferentes. Hay gente que es muy joven, chicos o chicas que son muy jóvenes, otros que son mayores, algunas, por ejemplo, que vivieron en el caso del Estado español, algunas vivieron la represión terrible de la dictadura, con un contexto bastante parecido, como ha ocurrido en algunas dictaduras en el caso de algunos países de América Latina, el mismo Perú, o igual Argentina, o en Colombia, en Chile, etcétera, ¿no? Y aparecen sobre todo, bueno, son circunstancias muy diferentes, la represión que puedes tener viviendo en un estado, digamos, más libre que viviendo en una dictadura, obviamente, ¿no? Pero en cualquier caso, las personas trans, hombres y mujeres trans, siempre están luchando y conquistando su derecho a ser, ¿no? Porque en muchos sitios, bueno, pues no están dispuestos a aceptar, aun en el caso de que no haya leyes que lo prohíban, y que sí, por el contrario, sí hay leyes y disposiciones internacionales que
apoyan el de ese derecho a ser, sin embargo, tienen que estar constantemente, como si dijéramos, justificándose por el hecho de ser, cosa que nadie debería tener que hacer. Nadie debería tener que justificarse por el simple hecho de ser, por el simple hecho de ser una persona, ¿no? Pero, pues desgracia, en determinados o en demasiados contextos, mejor dicho, en demasiados contextos hay que estar siempre alerta, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente sala, que es Iniciativas de la Verdad, Memoria y Justicia, justamente para que nos hables cómo es de que a través de los diferentes gobiernos, tanto desde España como en otras realidades, se vino dando esta represión. Bueno, en el caso español, que es obvio el que tengo más cerca, durante los años a la dictadura, en el caso de la dictadura de Franco en España, que duró pues 40 años, casi 40 años, Franco tenía una idea que era hacer de España la reserva espiritual de Occidente. Por tanto, toda aquella forma de ser que cuestionara esto, o toda aquella forma de ser que cuestionara una determinada forma de ser hombre o ser mujer, evidentemente sufrió una tremenda represalia y pusieron todas las bases posibles, tanto desde el punto de vista de la Iglesia como de las leyes, como de la sanidad o de la psiquiatría. Hay que tener en cuenta que durante la dictadura nosotros éramos enfermos para la medicina, delincuentes para la legislatura y pecadores, perdón, para la Iglesia, ¿no? Entonces, lo que se hizo en España es articular un corpus jurídico encaminado, en teoría, según los textos, a reeducar y rehabilitar y sanar de esa enfermedad que decíamos antes que teníamos, ¿no? Y después reintegrarlos a la vida comunal, ¿no? A la vida común. Cosa que es, o sea, es una especie como de paternalismo que era absolutamente falso. Lo que querían era destruir a las personas y exterminarlos, ¿no? Entonces, en cuanto a las leyes, primero utilizaron la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes es una ley promulgada en la Segunda República, pero que en absoluto hace referencia a la homosexualidad. Serán unas reformas que vinieron en el año 54, cuando se modifica el artículo 2 y 6 de la ley de vagos y maleantes para ir de una manera específica contra esa disidencia sexual, contra lo que ellos llamaban invertidos, etcétera. Y después, ya en el año 70, eso duró hasta el 70, en el 70 se promulga una ley nueva, mucho peor, que es la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Se promulga el 6 de agosto del 70, aunque entra en vigor de una manera efectiva ya en el 71, porque, bueno, en los años 60, sobre todo en la década de los 60, cuando en el año 59 España sale de la autarquía y tiene que abrir las fronteras para que venga el turismo, fundamentalmente para tener divisas y participar en el mercado internacional, pues a lo largo de la década de los 60, el turismo, la llegada más o menos oculta de publicaciones exteriores, de algunas personas que pudieron viajar, por supuesto en el año 69 los sucesos de Stonewall, en mayo del 68 francés, quiero decir, serán una serie de condicionantes a nivel nacional e internacional que hacen que obligan a que haya una cierta apertura. Esto fue considerado pernicioso por el régimen y es por lo que se promulga esa ley de peligrosidad y rehabilitación social, que es mucho más dañina porque no condenaba los hechos, sino simplemente la forma de ser, ¿no? Se crearon, a finales de los 60, se crearon 2 cárceles específicas para invertidos, como le llamaban, que era Huelva y Badajoz, y también diferentes módulos para invertidos en cárceles en el país, como Valencia, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces se crea todo un sistema supuestamente sanitario, pero fundamentalmente un sistema represivo, un sistema penal para erradicar, como dice Débora, una señora trans de Sevilla,
para erradicar la homosexualidad de la faz de la tierra, ¿no? Para exterminarlos, que era realmente lo que querían hacer, ¿no? ¿Y cómo era la ley específicamente si estas personas que eran apresadas tenían la oportunidad también de defenderse frente a los tribunales? Bueno, cuando se los detenía, en principio iban a las comisarías, por ejemplo, en la de Sevilla, que es la que tengo más cerca en mis estudios también, es la comisaría afuera, la comisaría de la Gavidia, que ya no existe. Allí en los sótanos, los torturaban, los apaleaban, en algunos casos los y las violaban, etc. Cuando después ahí podían ser liberados, más o menos, y después en otros casos se llevaban a la cárcel. Había unos juicios, o sea, en teoría, en principio hay un juicio, se les sometía a un juicio donde obviamente siempre se les hallaba culpables. O sea, podemos decir que había juicios, sí, sí, porque existían. De hecho, primero existieron los tribunales de vagos y maleantes y después existieron los tribunales de peligrosidad social. Eso es cierto. Lo que no es tan cierto es que hubieran juicio exactamente. Quiero decir, no tenían derecho a un abogado defensor, con lo cual, desde el punto de vista estrictamente de la ley, podemos decir sí, eran sometidos a un juicio, pero en la práctica realmente eso no era cierto, porque no habían abogados defensores y obviamente siempre iban a salir culpables, ¿no? Con lo cual, que existieran esos tribunales estaban simplemente para condenar, para certificar una pena y una condena. No había posibilidad de defenderse de ninguna manera. Y con ¿Y el qué sistema explicación le punitivo, das? sí, perdón, con el sistema punitivo del régimen de Franco, pensar que te ibas a defender, eso es un absurdo. O sea. ¿Qué explicación le das justamente a esta diferenciación que existe y cómo también se segmenta la población, ¿no? En el sentido de señalar como diferentes justamente a personas por su identidad? Es que eso, Gabriel, nos daría para una reflexión mucho más larga en el tema de la diferencia y la normalización. Somos diferentes, lo que no somos es distintos. Como se dice en Ecuador, en el movimiento trans del Ecuador, cuerpos diferentes, derechos iguales. Tenemos el derecho a ser diferentes y tenemos el derecho a ser tratados como iguales, porque todos y todas en el fondo somos diferentes. O sea, esa idea contemporánea, actual, digamos, de normalizar la disidencia sexual, a mí particularmente me parece un error. No podemos normalizarnos. O sea, hay que acabar con todo tipo de discriminación, por supuesto que hay que derogar todas aquellas leyes que afecten, que vayan en contra de la igualdad de las personas, pero no pretender uniformarnos. No queremos que nos uniformen, no queremos que nos normalicen. Es normalizar es en castellano normalizar tiene dos acepciones. Una, que es hacer normal algo que no lo es. Por tanto, primero nos van a tratar como anormales para después normalizarnos. Mira, no, por ahí no. Y la otra acepción de normalizar es que se adapte a la norma. Y la norma que pretenden imponer es la heterosexual, no hay otra. La gente que va en contra del matrimonio igualitario es porque considera que el matrimonio heterosexual es la norma, la única forma de crear una familia, cosa que no es cierta. Por eso vamos en contra de todo eso. En cualquier caso, a lo que tú aludes, evidentemente no se puede consentir que ningún Estado, ninguna comunidad tenga ningún tipo de disposición legal o más o menos legal, que vaya en contra de que las personas sean como realmente son. Y en el contexto de este último libro al que tú aludías, no puede haber nada que vaya en contra del derecho a ser de las personas. Es digamos, como que lo más básico. Lo más básico es que tú tengas derecho a ser como eres y que seas, por supuesto, respetado y respetada por ello. ¿Y cómo hacer desde la educación
que esta diversidad se entienda como una riqueza y no por el contrario? Pues ahí está la base del asunto y la base del sistema, porque todo se reduce, de alguna manera todo se reduce a educación. Hay que educar desde chiquitos y chiquitas, hay que educar a la gente a la que, como tú bien dices, esa diferencia, esa diversidad es riqueza, porque somos diferentes, somos diversos en cuanto a nuestra raza, en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto a nuestra manera de hablar, en cuanto a nuestro idioma, en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestro origen familiar. Y toda esa diversidad evidentemente es una riqueza, porque nos hace ser, nos hace tener la mente abierta, nos hace reconocer a aquellas personas que son diferentes, no distintas, sino que son diferentes, y eso nos hace más ricos a todos y a todas, socialmente, culturalmente, en cuanto a personas, etcétera. La base está ahí en que desde chiquitos y chiquitas los eduquen y nos eduquen a que eso es la diferencia, es una riqueza. El problema está en que cuando aparecen esas personas diferentes, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres llegan al poder y cuando las mujeres toman el protagonismo y son libres, ¿no? Siempre hay hombres que se sienten amenazados. Siempre que aparece algo diferente, que aparecen comunidades de migrantes, por ejemplo, etcétera, hay personas que se sienten amenazados, pero se sienten amenazados simplemente porque piensan que les van, digamos, a remover de su lugar de poder, ¿no? Es decir, yo estoy en la CULPI, yo soy hombre cis hetero, y además soy blanco, y además soy burgués, y bla, bla. Y si ahora viene alguien que es diferente, si yo estoy en la cúspide de mi empresa y las mujeres toman el poder, si aparecen personas sexodisidentes, si aparecen personas migrantes, si aparecen personas racializadas, pues me van a mover de mi lugar de poder. Me van a quitar, supuestamente, piensa, aquí no queremos quitar poder a nadie, lo que no queremos es que nos lo permitan a nosotros, ¿no? Entonces, en definitiva, educar que esa diferencia es riqueza y que nadie se sienta amenazado, entre otras cosas porque nadie se sienta con la única capacidad de tener un poder y de ejercer ese poder, ¿no? Precisamente, y ya llegando también al final de esta reunión, te pedimos una reflexión acerca de esa memoria histórica en cuanto a la búsqueda de reconocimiento, igualdad y afecto, y cómo transformarla en una lección de aprendizaje para la no repetición. Pues en el caso de la memoria histórica, en el caso de la memoria democrática, en el caso del colectivo LGBT, igual que la memoria democrática de las personas que fueron represaliados por temas políticos o otros temas sociales, digamos que partimos del mismo hecho. Recordar, no olvidar nunca lo que ocurrió. Este no olvido que tanto además se reivindica desde el LUM, este no olvido para la no repetición no significa, digamos, mantener una situación contenciosa, mantener como un odio o mantener una cosa como de un rencor, no. Significa no olvidar lo que ocurrió porque es la única manera que tenemos también de trabajar y de luchar porque no se vuelva a repetir. Y en el caso concreto de mi comunidad, de la comunidad de las personas LGBT, recordar, porque además no hay que ir al pasado. Como decía antes, siguen existiendo bastantes países que tienen leyes específicas contra la diversidad sexoafectiva y en algunos de ellos todavía existe la pena de muerte contra esa diversidad sexoafectiva. Entonces, recordar lo que ocurrió, en el caso, por ejemplo, de España, recordar lo que ocurrió, recordar tantas personas que entraron en las cárceles, recordar, como dicen los y las mayores, a todas aquellas compañeras que sabemos que entraron en las cárceles, pero donde nunca las vimos salir, recordar a esas personas que fueron represaliadas, que fueron violentadas, que fueron asesinadas simplemente por el hecho de ser quienes eran y como eran,
recordarlas y ese recuerdo convertirlo, digamos, en el ariete para luchar por una sociedad mucho más abierta, una sociedad realmente libre, inclusiva y diversa. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por esas palabras y sobre todo por tu tiempo. Desde el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, nos despedimos por el día de hoy con todos nuestros invitados. Gracias, hasta entonces. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias.